poder generar como una línea de tiempo bien ordenada para saber qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó y poderlo pues dejar atrás para vivir aquí. Pues manos nunca sobran en un problema tan grande. Claro. Y una de las cosas que nació en la asociación justo cuando salió el libro fueron las comunidades. Entonces esta conciencia de mover el piso y decir, pues échale ojo cómo estás criando en tu casa y cómo pretendemos como mujeres que tengan una conciencia social diferente, si todo es aplastarlos y no hables y tener como esta expectativa, desgraciadamente, del macho. Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Hoy nos acompaña una voz que rompe el silencio, que acompaña y lucha con valentía, porque nombrar y hablar también es transformar. Dafna Viniegra, bienvenida a Voces sin Filtro. Querida mía, hasta que se nos hizo, sí, lo hasta logramos. Que se nos hizo. Lo venimos planeando desde que tú sacaste tu primer libro. Desde hace 2 años. Ajá, y mira, ya nos traes el segundo, así que así es. Ya, para que se imaginen cuánto tiempo tenemos de planear esto. Así Bienvenida es. a Voces sin Filtro. La verdad es que este espacio, siempre lo decimos, es un espacio libre de etiquetas, libre de prejuicios, y así como dice el título, hablamos sin filtros, y creo que para el tema que hoy vamos a tocar, es necesario que hablemos sin filtros. Definitivamente. Así que cuéntanos, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿quién es Dafna? Pues Dafna es una mujer que trabaja todos los días por vivir simplemente presente, no en esta idealización de la mujer sanada, crecida, trascendida, sino simplemente presente. Dafna vivió una infancia compleja, con muchas situaciones adversas, las cuales la llevaron en la juventud y en la adultez a patrones de conducta tremendamente autodestructivos, drogas, alcohol, muchas relaciones. Y después de un tiempo, cuando se convirtió en mamá, se dio cuenta que tenía unas grandísimas heridas en el corazón, con una necesidad tremenda de trabajar. En mis hijos encontré ese espejo que me reflejó todas las cosas que tenía que trabajar en mí para no seguir repitiendo el patrón. Y de ahí, pues escribió Dafna. Ajá. Durante 7 años escribió Dafna para poderse encontrar en ella. Y al final, pues todo ha sido una serie de sucesos maravillosos. Desde la publicación del libro, se fundó la asociación ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual. Ahora ya está el segundo libro. Y pues aquí seguimos trabajando con el corazón y la mente bien puestos en la causa. Y trabajando mucho, porque yo quiero que nos platiques un poquito del primer libro, ¿no? O sea, esto que tú mencionas, que durante 7 años escribiste, y yo creo que tú nos vas a compartir, pero fue como a la par ir trabajando esas heridas, ¿no? Y quizá, no sé, el escribirlo o el compartirlo fue parte de sanar un poco esas heridas. Completamente. Ese fue el objetivo principal de escribir. En un momento de colapso familiar, emocional, personal, todo. De pronto llega mi esposo, me pone un TED Talk de una señora que era Lidia Junkavich, una finlandesa que escribió su vida para poderse encontrar en ella. Entonces en el TED Talk hablaba de escritura, de resiliencia, de catarsis, de cómo no sentirse pertenecer a ningún lado por esos traumas de infancia. Entonces, en ese momento de colapso, pues dejo todo lo de alrededor, los berrinches de los hijos, el pleito con el marido, todo, y me puse a escribir. Y durante 7 años, esa fue mi terapia. Ese fue mi trabajo personal
obviamente dirigido por un profesional, en donde me enseñó cómo la escritura puede darnos la oportunidad de desenmarañar esos nudos emocionales que se generan después de los abusos en la infancia, que muchas veces terminan siendo pues los que dictan nuestro conducir en el presente. En el presente y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ajá, y en nuestras relaciones interpersonales, que eso es lo más duro, en nuestras relaciones con uno mismo y con los demás. Yo en el momento en el que vi cómo mis hijos empezaban a reaccionar desde mi trauma, desde mi miedo, desde mi inseguridad, ahí fue como un baldazo de agua fría y verme con esta necesidad urgente de ponerme a trabajar en mí. Y escribiendo fue como logré, yo lo llamo como desenmarañar esa madeja, poder generar como una línea de tiempo bien ordenada para saber qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó y poderlo pues dejar atrás para vivir aquí. Y algo que me gustaría que nos compartieras es, después hay un antes y un después del libro, ¿no? Que creo que ese es como el parteaguas. Pero ¿en qué momento decides que no se va a quedar solo en el libro? Pues que ahora viene, por ejemplo, Hilas. ¿Cómo pasa eso? Al final de la escritura del libro, pues se genera en mí una necesidad muy grande de poder dar trascendencia a lo vivido y que no quedara solamente como un testimonio más, sino realmente que fuera acción y que se convirtiera en prevención para que niños y adolescentes no vivan lo que yo viví, para que no tengan que pasar por ese agujero negro a donde yo decidí meterme y poder cobrar conciencia nosotros los adultos de que en nosotros cabe la responsabilidad en la prevención en las infancias. Que obviamente sí, ellos tienen que ser educados en sexualidad, en trato correcto, en todo este tema, pero nosotros los adultos llevamos una muy buena parte. Sí. Y de pronto cuando empecé a investigar, por ejemplo, cómo estábamos en México en cuestión de abuso sexual infantil, fue desgarrador. Sí, somos uno de los países número 1 en pornografía infantil, ¿no? De abuso sexual infantil somos el número 1 de la OCDE. Sí. Es tremendo. El MVP en 2023 denunció haber tenido 2.6 millones de denuncias de delitos sexuales infantiles. Y si a eso le ponemos como el que no todas las víctimas denuncian, ¿no? La gran mayoría, y vamos a hablar un poco de esto también, por cómo sucede o el entorno en el que la mayoría de las ocasiones sucede el abuso sexual infantil, no denuncian, ¿no? Exactamente. Esa gran cifra negra, o sea, aún teniendo esa cifra negra, sí, seguimos teniendo esos datos, entonces creo que el panorama sí es... Es tremendamente desalentador. O sea, esta parte de la no denuncia evidentemente viene desde que el 85% de las veces o más el agresor está dentro de la casa. Sí. Es alguien querido, de confianza y que por desgracia todo ese grooming y ese convencimiento lo aplica desde los papás para poder ganar la confianza y para poder llegar en terreno fértil con los niños. Entonces, pues imagínate, ¿no? Esta cifra del MVP, ¿no? Si la multiplicas por el porcentaje que no se denuncia, pues es enorme. Si así son 5 niños abusados por minuto, o sea, se me hizo desgarrador. Y obviamente hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo con otras ONGs como Paz, como Freedom, como Alumbra, ¿no? Sí. Como Guardianes. Pero creo que pues manos nunca sobran en un problema tan grande. Claro. Y una de las cosas que nació en la asociación justo cuando salió el libro fueron las comunidades. Las comunidades y las de hombres y de mujeres son espacios seguros para adultos que vivimos abuso sexual infantil. Son laboratorios de escucha y de palabra en donde nos damos la oportunidad de hablar las cosas como fueron,
sin resguardo, sin ese miedo a sentirnos juzgados, sin esas palabras de siempre de ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué hablaste hasta tus 40? Sí. Todas estas cosas que cuesta trabajo comprender si estás del otro lado de la situación. Sí, que muchas veces más allá del juicio, siento que sigue siendo un tema de no individual, sino colectivo, ¿no? O sea, que en la sociedad seguimos teniendo este estereotipo o pensamos que también ese episodio define a esas personas, ¿no? Entonces creo que también es un poco o un mucho de la responsabilidad que tenemos como sociedad. No, creo que es como una moneda de dos caras, ¿no? Una es la prevención, sí, la prevención con los niños, pero la otra es cómo ayudamos como sociedad a quienes han pasado por una situación de abuso sexual infantil, ¿no? Siento que es como esa parte de como sociedad seguir revictimizando a las víctimas, porque pensamos que eso los define muchas veces y no miramos como, pues que sí es un episodio, pero son más que ese episodio las personas, ¿no? Claro, esta parte social es súper dura, porque en definitiva el abuso sexual infantil es una violencia que atraviesa por completo a la sociedad, no solamente a la infancia. Porque ¿qué se está gestando en el entorno para que pueda llegar a culminarse esa violencia sexual? ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿No? Eso es como muy importante de trabajar y de concientizar. Por eso en ILAS trabajamos tanto con esta parte de la socialización del tema y la comunicación, para que la gente entienda y cobre conciencia de que las acciones tienen un impacto directo, ¿no? Si tú no tienes comunicación con tus hijos, si tú no tienes cercanía, si tus hijos viven detrás de una pantalla. Y esto no lo digo por la gente que tiene que irse a trabajar todo el día, ¿no? Yo creo que los espacios con las infancias, aunque sean pocos, tienen que ser de entera atención y calidad para poder estar cerca, para poderlos educar en sexualidad, en trato correcto, en consentimiento y generar en las personas adultas que tenemos infancia cerca, cómo estamos criándolas como futuras víctimas, sin capacidad de decidir, sin voz, sintiéndose pequeñitas, o futuros victimarios, ¿no? Narcisistas empoderados que sienten que pueden tener todo en el momento en el que quieren, evidentemente porque por un sobreconsentimiento, por un sobreconsentimiento a los infantes, el que tienen todo en el momento en el que quieren. Entonces ahorita es la paleta y al rato va a ser la niña o el niño, ¿no? Entonces esta conciencia de mover el piso y decir, pues échale ojo cómo estás criando en tu casa, ¿no? Sí, y algo que tú mencionas que es muy importante es el tema de cómo los estamos educando desde edades muy tempranas. Y yo siempre les digo que incluso desde edades muy tempranas también es que vamos normalizando el tema de la violencia, ¿no? Tremendamente. Creo que hoy, más que nunca, las infancias y a edades muy tempranas están expuestos a toda la información. Hoy con el teléfono pueden llegar a cualquier tipo de información, incluso aunque tengamos filtros que ya conocemos, ¿no? Que hay que, si tienes tal seguro o tal cosa para que no visiten ciertas páginas. Controles parentales. Ajá. Creo que hoy la puerta de información es muy grande. Y también eso hace que estemos como alimentando el tema de normalizar la violencia, ¿no? Tuvimos antes, en un episodio anterior, cuando nos hablaron de adolescencias, ¿no? Que también es un tema que está muy abandonado porque justo están en el inter, ¿no? De no soy ni adulto, pero tampoco soy niño, ¿no? Y nos decían que estar expuestos desde edades muy tempranas a las redes sociales incrementa el peligro a muchos otros delitos, ¿no? Y también en temas de salud mental, que creo que eso también es bien importante. Perdemos de vista que no solo es el peligro al que estás expuesto, sino el tema de cómo impacta en la salud mental de las infancias.
Claro, eso es definitivo. Esta parte de la violencia digital es tremenda, porque independientemente del contenido al que puedan encontrarse, porque son maestros en, Sí. o sea, poderse brincar todos los controles parentales, saben perfectamente cómo, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte de las violencias y también las violencias que se llevan a cabo entre comunicación entre sus pares, ¿sabes? Ajá. O sea, como que es un mundo al cual no estábamos preparados nosotros como padres y mucho menos ellos como adolescentes. Sí. Por eso es tan importante, me regreso a ese punto, de la comunicación, ¿no? Porque todo lo van a tener en un clic, Sí. todo, absolutamente todo. Entonces necesitamos nosotros generar en ellos la conciencia del daño que les hace consumir ese material, consumir violencia o ser ellos generadores de violencia. Sí. Y otro tema que tú mencionabas que me parece como muy importante decir es, en estas comunidades y las que nos platicabas, nos decías que hay hombres y mujeres, y ese también creo que es como un mito, ¿no? O Uf. un estigma, el que los hombres puedan hablar del tema de abuso sexual infantil o de cualquier tema de abuso, ¿no? En sí, el tema de violencia sexual en los hombres creo que es un tema muy estigmatizado. Yo lo veo y pongo siempre este ejemplo porque aunque pareciera como muy insignificante y a veces hasta entre cuando lo hago este ejercicio causa como hasta cierta risa o pareciera que es broma, pero es como el reflejo justo de cómo en la sociedad miramos cuando un hombre decide levantar la voz, ¿no? Siempre cuando me llevan a dar pláticas, les digo en un auditorio, bueno, ya hablamos del tema de las mujeres, pero me gustaría que levanten la mano si algún hombre de aquí alguna vez se ha sentido acosado, ¿no? Intimidado. Entonces, cuando levantan la mano, es como un ejercicio que yo les digo, o sea, observen qué es lo que sucede cuando un hombre levanta la mano. Empiezan las risas, ¿no? Los murmullos, y es como de, ay, sí, ¿cómo crees, no? Entonces, creo que eso es algo que sigue sucediendo hoy en día y que esa, cuando me preguntan también, oye, Flor, es que no solo le pasa a las mujeres, no solo nos pasa a las mujeres, también les pasa a los hombres, pero de nuevo, es también este reflejo de que este machismo y este sistema en el que vivimos no solo nos afecta a las mujeres, sino también a los hombres, porque justo no pueden hablar o si hablan de estos temas, son juzgados tremendamente y no vamos a tener cifras correctas porque no hay esta posibilidad ni esta apertura de que nos platiquen o nos compartan o levanten la voz cuando pasan por alguna de estas situaciones. Definitivamente yo creo que el machismo impacta tanto a los hombres como a las mujeres. Uno, desde estas expectativas de género que se crean, Sí. ¿no? De cómo tienen que cumplir el papel de un macho y si realmente no llegan a esos puntos y esos estándares, son señalados, son juzgados y son criticados. Definitivamente el silencio en los hombres es impresionante. O sea, de los 2 años y medio que llevo trabajando con la comunidad de mujeres, y porque fue por necesidad, porque la gente se me acercaba, porque leían el libro, Sí, me mandaban claro. mensajes y me decían, me encuentro aquí, a mí ¿Qué puedo también me hacer? pasó. Entonces, ni modo de quedarme con todas de, te mando un beso, te mando un abrazo, cuídate, XO. Dije, no puedo hacer eso, ¿no? Y formé la comunidad de mujeres. Y después, en estos años de estar dando conferencias, pláticas, podcasts, toda esta parte de hablar del abuso sexual infantil y de la importancia que es reconocerlo, hablarlo y trabajarlo en uno, pintaban ahí 2, 3 destellos de personas, de hombres que se acercaban y me decían, pues es que a mí también, y estuve a punto de hacer esto, pero me arrepentí, no sé qué, ¿no? Así. Y decidimos abrir la comunidad hombres por Iker Martín, que se súper envalentonó, puso para Hilas un testimonio impresionante de lo que le pasó y fue, no tienes una idea, la ola de cómo fue recibido. Fue bellísimo. Abrimos la comunidad de hombres y nosotros creíamos que íbamos a tener una persona en la primera sesión. La primera sesión eran 45 y a las 3 semanas eran 120. Entonces,
¿Qué estamos haciendo como sociedad para callar la versión del hombre, la verdad del hombre, las emociones, los sentimientos? Y cómo pretendemos como mujeres que tengan una conciencia social diferente, si todo es aplastarlos y no hables y tener como esta expectativa, desgraciadamente, del macho, ¿no? Sí, que a final de cuentas las infancias, o sean niñas o niños, están expuestos a esta violencia y que no, muchas veces pensamos o creemos que educarlos, como ya decíamos anteriormente, los niños no lloran, ¿no? Los niños no esto, los niños no el otro. Creo que también eso va sembrando en ellos esta parte de no hablarlo, de no decirlo, y que que nos platiques hoy que hay esta comunidad de hombres, ¿no? Creo que es muy importante que nos estén viendo, que nos estén escuchando, porque muchas veces también falta eso, ¿no? El sentir un lugar seguro Sin para estigma. poder levantar la voz y muchas veces sentirte acompañada o acompañado. Claro, definitivamente es un espacio en donde no hay estigma social, en donde no se les juzga en lo absoluto por nada, ni por guardar silencio, ni por hablarlo, ni por ser, ni por no ser. Entonces, creo que realmente de considerarse que como sociedad necesitamos abrir más espacios para nuevas masculinidades, ¿sabes? Más espacios de empatía y solidaridad con ellos, ¿no? Porque ellos también han sido víctimas de este sistema. Sí, decíamos, bueno, esta es una frase que tenemos desde el movimiento feminista, no es culpa de los hombres, es culpa del sistema. Claro. Y del sistema en el que todas y todos somos víctimas. Y partícipes. Sí, y partícipes, porque como está tan normalizada y tan perpetuada esta cultura en donde hemos crecido y con la que convivimos todos los días, pues la seguimos reproduciendo e incluso muchas veces fomentando, ¿no? Hablando de este tema de cómo reproducir y cómo prevenir, ILAS ha tenido varias campañas y creo que esto me parece que es muy oportuno que lo podamos compartir sobre la prevención del abuso sexual infantil. Y hicieron apenas o hace algún tiempo el cortometraje que quiero que nos compartas. Claro, por supuesto. Pues este cortometraje lo donó a ILAS, la agencia creativa MADE. Ellos fueron los creadores de toda la idea. Y mi interés principal era que se pudiera reflejar cómo el impacto del abuso sexual infantil te acompaña de por vida. Sí. Por eso es que el suéter navideño va apareciendo en todas las edades de la actriz. Y desde esta forma, desde esta visión, pues es tremendamente importante generar esta conciencia de, pues lo que te pasó no te define, pero si tú lo decides, sí. ¿Sabes? Yo creo que ya es un momento en la adultez de decisión de decir, ok, me pasó, estuvo de la chingada, pero lo puedo dejar allá, ¿no? Y hago todo mi mejor esfuerzo por dejarlo allá. Y si me sigo desbordando y si me sigo reaccionando ante este trauma todavía en mi adultez, por lo menos soy compasiva conmigo y me dejo de castigar. Y me dejo de lacerar y dejo de intentar de caer en ese círculo vicioso de yo mismo ser mi propio abusador, ¿no? Sí. Esta campaña del suéter navideño fue maravilloso porque, o sea, fue de tal sensibilidad que ganó Cannes en el 2025. Sí. Y también como esa hemos tenido muchas otras campañas, ¿no? La que nos ayudaste, la de cuestionar, ¿no? De que yo estoy haciendo por prevenir a las infancias simplemente con levantar la voz y qué estás haciendo tú. Y ahorita tenemos una afuera que se llama No Más Agresores Invisibles, que te invito a que grabes tu video, que en donde hablamos de por qué conocemos todo de las víctimas. Cómo estaba vestida, cuántos años tenía, en dónde estaba, cómo lo hicieron. Tenemos hasta la foto de la víctima. Y del agresor solamente sabemos que es fulanito N, con los ojos tapados, y pareciera que se le cuida.
Sí. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir a las infancias si no sabemos de quién cuidarnos? Si se meten a robar a tu casa, definitivamente vas a ir a poner una denuncia. Vas a ir a hacer todo un movimiento social para intentar recuperar eso tan valioso que te robaron, ¿no? Y más todavía si fue alguien cercano, pongamos el ejemplo. Pero ¿qué pasa si alguien cercano abusa de un infante? Sí, es el silencio, ¿no? Todo el mundo se calla, lo hablan bajito, no digan nada. ¿Pero por qué? ¿No? Tenemos que poner la problemática del abuso a la infancia como un delito, como lo que es. Lo que pasa es que no lo mencionamos y por eso está completamente impune en la sociedad, en la casa, en el gobierno. Sí, y ahí la importancia de nombrarlo, ¿no? Claro. De decir, es que es esto, o sea, no lo disfracemos, no lo, como que le demos un valor que no existe, ¿no? Creo que esta es no sé si te ha pasado o seguramente lo has escuchado mucho, ¿no? Que muchas veces es como, ay, es que le pasó cuando era chiquito y no se acuerda. Ajá, de pronto hasta se romantiza un poco el tema del abuso sexual infantil y es impresionante, es una violencia, es un delito y necesitamos empezarlo a tratar como lo es. Y algo también muy importante es, si yo fui víctima de abuso sexual infantil y sé que el agresor sigue cerca de infantes, levanta la voz, no por hacer justicia contigo si quieres, simplemente por prevenir a los infantes que están alrededor de este señor o esta señora, ¿no? Y si el agresor de tu infante que tienes cerca sabes que sigue en contacto con niños, también es muy importante que se hable, que levantes la voz. Dicen que los agresores sexuales infantiles van de 1 a 100 niños abusados en toda su vida, cada agresor. Entonces es una locura, ¿no? ¿Cómo sabemos de tantas víctimas? Y, por ejemplo, en el penal de Puente Grande solamente hay 10 que están con condena de abuso sexual infantil. Wow. En todo el penal. Se me hace absurdo. O entran y al día siguiente salen. ¿No? Sí, y justo, muchas veces sabemos no solo lo que tú mencionas con esta campaña que tienen ahora, ¿no? De conocer al agresor, sino una vez que pasa este episodio, sabemos qué pasa con la víctima, pero no sabemos qué pasa con el agresor, ¿no? Siguen actuando. Y realmente, aquí también siempre lo hemos puesto sobre la mesa, ¿cuál es la mejor solución para esos agresores, ¿no? Para que ya no vuelva como este patrón de repetición. O sea, realmente la cárcel es como tener justicia. ¿O qué es lo que se tendría que hacer para...? Es que se necesita un sistema de reinserción real, ¿no? Porque los meten a prisión, muchas veces salen al día siguiente, salen más enojados de cómo entraron y con quién se van a ir a desquitar, con el primer niño que tengan a un lado, ¿sabes? ¿Qué pasa, por ejemplo, de hablar de castración química? ¿Por qué no hablamos de todos estos medicamentos que todo el mundo se espanta con la palabra, pero son medicamentos hormonales que inhiben el deseo sexual? Sí. Entonces, ¿por qué no lo implementamos realmente? Nosotros en ILAS estamos ahorita intentando meter una iniciativa de ley en donde pedimos que las personas que tuvieron algún proceso por abuso sexual infantil no vuelvan a tener empleo cerca de infancias. Porque es absurdo, ¿no? De pronto el maestro de no sé dónde tuvo cierto problema, se libra del proceso legal, pero se va a la escuela de al lado. ¿Y tú crees que no lo va a seguir haciendo? Sí, claro. Si ya cae yo en una impunidad total y en una capacidad de hacer lo que se le antoja. Sí, esto me suena un poco como a lo que sucede también aquí en Voces Sin Filtro. Hemos hablado de la pederastia clerical, ¿no? Que es, pues el problema no se resuelve cambiando al sacerdote de parroquia, ¿no? O sea, me parece que es como lo mismo. No se resuelve de esa forma el problema. Creo que también ahí es otro punto donde necesitamos trabajar, ¿no? No solamente en la prevención, sino en la reparación, no solo hacia las víctimas, sino hacia la comunidad, ¿no? A la prevención hacia la comunidad. Y me parece muy, como muy loable que en ILAS
pues se esté trabajando como de una forma integral, ¿no? No solo en las infancias, sino también incidir en el tema de las políticas públicas, en el tema de la prevención, en la atención también a las víctimas. Platícanos cómo ha sido este proceso, porque muchas veces pensamos que el tener como estas asociaciones es solamente o se reduce únicamente a la atención o a víctimas. a las víctimas. Fíjate que nosotros no trabajamos con niños, no tenemos absolutamente nada de atención para infantes porque uno es una responsabilidad enorme, necesitas tener un equipo tremendamente profesional como Paz, por ejemplo. Y nosotros estamos completamente enfocados en esta parte de la socialización, la comunicación entre los adultos. Y evidentemente entre los adultos va a adultos que vivieron abuso sexual infantil, adultos, cuidadores, tutores y padres de infancias, y también incidir en la conciencia de los adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores, ¿no? Porque ¿qué pasa con todas estas personas que saben que tienen el deseo por los infantes, ¿no? Porque se sabe. Uno sabe si te gustan las mujeres, los hombres, lo sabes, sientes deseo. Y si sabes que tu deseo no es correcto, que es una filia, necesitas ponerte a trabajar en ti. En verdad, necesitas tomar conciencia y hacerte un paso para atrás y generar esta presencia de que ese acto que vas a cometer va a marcar la vida de ese infante, van a ser instantes de placer para esa persona y después este infante se va a intentar resolver toda su vida, porque el abuso sexual infantil yo lo llamo como si fuese una garra de oso que entra en el centro del pecho y le roba la inocencia. Esa inocencia que bien cuidada, procurada, atendida por su círculo de contención, crece en una autoestima sana. Y un adulto sin autoestima, pues te dejas perder. Sí, es como ir sin herramientas, ¿no? Tal y como lo hice yo. Tal y como lo hice yo. Yo buscaba de qué forma me puedo lastimar más contundentemente. Por eso las drogas, por eso el alcohol, por eso vivir al límite, por eso buscar el cortisol a diario. Por eso en el momento en el que empezaba a tener una relación tranquila, yo misma me esforzaba por destrozarla, para sentirme en ese rush emocional constante. Entonces, pues esta parte, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir vulnerando las infancias? Y no solamente sexual, Flor, ¿no? ¿Qué pasa con el abandono? De ahí viene el segundo libro. ¿Qué pasa con el abandono? ¿Qué pasa con el abuso físico? ¿Con el abuso emocional? ¿Qué impacto tienen nuestras palabras en los niños? ¿No? Sí, y fíjate que hablando de este tema, me parece pertinente mencionar como este dato, porque durante la pandemia tuvimos muchas como cifras, ¿no? De cuánto había incrementado la violencia hacia las mujeres, pero otro dato que quizá muchas personas no compartieron o no se habló lo suficiente es la violencia que incrementó hacia las infancias también durante la pandemia, ¿no? Claro. Que muchas veces es, claro, porque tampoco iban a la escuela, entonces pasar el día con los hijos 24/7 en un ambiente en donde quizá no era tan sano, también esta violencia incrementó hacia las infancias. Sí, incrementó y por desgracia, por generaciones también está normalizada. Está normalizada ofender a los niños, está normalizado disciplinar a los niños con golpes, está normalizado que uno de los padres se fue y se quedaron atendidos por el otro, ¿no? Y realmente el impacto de estas acciones, pues se queda de por vida, ¿no? Sí. Y si generamos este cuestionamiento de quién no trae huellas en la infancia, pues todos, ¿no? Pero aquí lo importante es qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Por lo menos paso 1 y lo mínimo, hacerlas consciente y poder estar presentes, que buena parte de nuestras reacciones en la vida vienen de ahí. Sí. Cuando dejamos de ser respuesta para nosotros mismos o para los demás y solo somos una reacción intempestiva
de lo que nos pasó cuando actuamos en ansiedad, en depresión, en culpa, en no merecimiento, en autosabotaje, ¿no? Sí, y algo que me gustaría que nos compartas, porque creo que muchas veces también una parte del no levantar la voz es porque no saben cómo hacerlo, a dónde acudir, si son sobrevivientes, si quieren compartir como su experiencia, no saben también que existen estas comunidades. ¿Cómo poder también difundir que sí existen estos lugares, estas acciones que se están haciendo muchas veces o en la mayoría de las veces por la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder difundir o ser parte de todo lo que están haciendo, por ejemplo, en ILAS? Pues en Instagram estamos ILAS México y ahí le ponen un recadito y los pueden enlazar a la comunidad. También en la página web pueden mandar un mail y los enlazan a la comunidad. Previo filtro, obviamente todo deslinde de responsabilidad, todo el asunto, ¿no? Este aviso de privacidad. Yo creo que también necesitamos como sociedad ser mucho más empáticos. Creo que estamos viviendo en un momento en donde el ego va por delante, en donde las cuestiones, yo, mis satisfacciones personales y hasta donde llego yo, ahí me quedo. Y esa forma egocentrista que estamos viviendo en este momento en donde todo mundo, si es tóxico, aléjate, si es esto, vete, no sé qué, pues nos está haciendo cada vez más envidiosos del espacio que habitamos. Incluso también lo mencionábamos el otro día, de esta visión también que tenemos en este momento en el que estamos invadidos por no solo los medios de comunicación, sino de mucha información, es el tema del adultocentrismo, ¿no? Completamente. Vemos a las infancias desde esta visión, no entendemos que pues incluso biológicamente, neurológicamente es completamente distinto a lo que nosotros como adultos pensamos o creemos. Sí, y el adultocentrismo lo que hace realmente en lo que impacta, pues es en la desatención a las infancias, porque estás viendo tú por ti, ¿no? Sí. En tu mundo, en tu vida, pero entonces si decidiste tener hijos, porque los hijos pues tienen que llegar al mundo por decisión, ¿no? ¿No? Yo creo que aquí hay una parte muy importante de este cuestionamiento personal, ¿no? ¿Realmente quiero ser padre? ¿Realmente quiero tener hijos? ¿Los quiero criar? ¿Les quiero dedicar mi tiempo? ¿Quiero fraccionar mi vida para atenderlos? Porque eso es lo que tienes que hacer por un buen tiempo, ¿no? Sí. Hasta cuando son grandes. Pero sí, esa responsabilidad nunca termina. Ajá, entonces yo creo que tiene que haber como un cuestionamiento profundo en esta parte de traer niños al mundo. Sí. Y cómo, partiendo de esta parte que tú decías que va un poco de lo que, o cómo surge este segundo libro que aquí está. Sí. ¿Cómo es que surge? ¿Qué es? Porque el anterior, bueno, hablaba de tu historia. Completamente. De un tema meramente personal. Y ahora somos todas, todos. Somos todos. En Somos Todos, pues para mí fue un ejercicio brutal de humildad. El escribirlo fue una experiencia maravillosa en donde pareciera que me metí como en un túnel de comprensión y compasión a las historias de otros. Son 12 relatos de personas diferentes que ni siquiera se conocen entre ellos, que no coinciden en nada, en donde tienen historias brutales de infancia y en donde la resignificación de esa historia de infancia muchas veces no es el éxito, el culminar en una carrera profesional maravillosa, sino realmente reconocerse, darse la oportunidad de verse, de abrazarse, de ser conscientes de dónde vienen y de lo que te decía hace un momento, de cómo parte de sus actos de vida siguen estando dictados por el pasado y esta decisión de decir, hasta aquí,
Yo no voy a seguir el patrón, por ejemplo, del padre que me insultó toda la vida y que me generó una autoestima de este tamaño. Yo lo voy a romper y voy a tratar a mis hijos desde otro punto, ¿no? Hay una historia también tremendamente conmovedora de una mujer que de niña fue tremendamente violentada físicamente por su padre, peruana, pero eran unos golpes impresionantes que en el momento en el que ella tuvo la capacidad, a lo que se dedicó fue a entrenar su cuerpo para poderse defender y ahora es campeona mundial de MMA. Órale. Ajá. Y su objetivo en la vida es poder poner una clínica, un estudio en donde ella puede enseñar a defenderse a niños y a mujeres, ¿no? Entonces, también hay otra de una mujer que también fue tremendamente violentada en su infancia, abusada sexualmente desde muy pequeña, la casan a los 16, se la llevan a vivir lejísimos en una vida completamente subyugada bajo la bota del Señor. Se escapa del Señor, regresa a Guadalajara y se convierte en la comandante de la Unidad de Prevención Integral a las Familias. Y tiene a su cargo a 200 elementos que lo más importante para ellos es que tengan salud mental, que tengan trabajo emocional. Qué importante, ¿no? Sí. Cuando eres una institución que brinda ese tipo de servicios, el tema de la salud mental nunca es como una prioridad, ¿no? Nunca. Y creo que es como el número uno que debe ser cuando eres una institución que brinda ese tipo de apoyo y de servicio. Claro, entonces son diferentes historias en donde lo importante no es fijarse ni clavarse en esos momentos de dolor, en ese drama que existió de vida, sino realmente en lo que se convirtieron hoy. Tal vez es en un papá tremendamente presente, amoroso, agradecido por la familia que tiene, o la comandante, o la campeona de MMA, o una mujer que simplemente se dedica a un espacio en donde reciclan basura y acomodan todo para que el planeta no se impacte, ¿sabes? Y también es como necesario este mensaje y esta narrativa con la que tú nos estás compartiendo el tema de otras historias de abuso sexual infantil, porque muchas veces romantizamos el tema de los sobrevivientes a abuso sexual infantil, ¿no? Bueno, es que sí pasó por eso, pero ahora es la superestrella, ¿no? Pero ahora es el super modelo a seguir. No. Y muchas veces no termina así las historias, o en la gran mayoría, claro, es muy difícil salir de este, ¿cómo podemos decirlo? De este círculo, de este hoyo negro como tú nos compartías, y decir, bueno, ahora es que soy un modelo a seguir. No todas las personas que sobreviven a un abuso sexual tienen las herramientas necesarias para poder salir de ese episodio. Definitivamente. El libro no solamente habla de abuso sexual infantil, habla de todo tipo de abusos. Pero esto que dices es como muy importante, porque de pronto ponemos como la expectativa de quiero ser como ella, quiero ser como él, quiero llegar a ese punto, y todo colgamos nuestra vida en estarnos comparando con alguien más y en esa expectativa eterna que solamente nos va a traer una ansiedad enorme porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar en 2 segundos cuando terminemos esta entrevista. Entonces, yo creo que es muy importante amarnos por lo que somos. Darnos la oportunidad de mirarnos al espejo tal y como somos, revisar nuestro diálogo interior, cómo te hablas a ti, ¿no? En el libro hay una parte en donde se le genera al lector el espacio en hojas para poder escribir su historia, con una guía de empieza desde tu pasado, ve a tu presente, qué eventos de tu infancia siguen estando presentes y todavía duelen, para podernos entrar en esta narrativa personal y desenmarañar esta madeja. Y yo creo que en el momento en el que logras desenmarañar la madeja, te das cuenta que no tienes que ser activista, no tienes que ser famoso, no tienes que escribir libros, sino simplemente aprender a vivir presente, ¿sabes?
Porque a mí todo esto me llegó pues por añadidura, porque yo en el momento que escribí, yo en el momento en el que escribí era completamente para mí y para nadie más. Y hubo una sanación enorme y tremenda. Pero hablando de la sanación, yo quiero que nos compartas para quienes nos están viendo, porque muchas veces creo que esto es lo que sucede cuando hablamos estos temas en espacios como Voces Sin Filtro, como otros podcasts, incluso en entrevistas. Hay siempre una persona que nos está escuchando y que se está quizá identificando. ¿Y qué pasa cuando tú como sobreviviente, como víctima, escuchas otras historias? ¿A ti te sucedió eso para poder decir, yo voy a trabajar en esto o voy a escribir o lo que sucedió en tu proceso? ¿Tú escuchaste otras historias antes? La del TED Talk que me puso mi esposo. Ese fue el detonador. Yo vi ese TED Talk de Lidia Yunkovich y dije, sí se puede vivir de otra forma. Y sí se puede. Definitivamente se puede. Por eso ese fue uno de los motores de generar hilas y más aún de generar las comunidades. Y si entras, por ejemplo, de pronto a las comunidades, todas las que están dentro y todos los que están dentro te van a decir que es el espacio seguro más hermoso que puede existir. Hoy, ¿cuántas personas son en esta? En la de mujeres somos alrededor de 180 y en la de hombres hasta ayer eran 114, algo así. Okay. Sí. Fíjate que yo pude ser testiga el día que hubo el foro en la Cámara de Diputados. Es verdad que fueron. Sí. Había de la comunidad ILAS, y la verdad es que para mí fue como sorprendente, porque muchas veces, aunque estamos en el activismo, aunque trabajamos todos los días, siempre les digo que dentro del activismo, pues cada uno tiene sus causas, ¿no? Claro. Y es muy distinto porque pues no somos expertas en todos los temas, pero ver cómo esta comunidad, o sea, realmente el nombre de comunidad pertenece a este grupo de personas, porque no se queda en el que se reúnen tal día, tal hora para compartir sus experiencias, no, sino trasciende. Y creo que ese es como el trabajo más importante, quizá, que tenga esta comunidad de ILAS. Yo lo pude verlo, o sea, pude ser testiga ese día, cómo estaban ahí presentes, no solamente acompañarse para compartir esas experiencias, sino acompañarse para dar este mensaje, para trascender ese mensaje y para transformar sus realidades, por muy pequeñas que muchas veces pensemos que sean. Sí, por muy pequeño, o tal vez es enorme, ¿sabes? Y por fin poder encontrar un lugar en donde no te sientas juzgada, ni criticada, ni, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Que siempre te hacen, ¿por qué no hablaste antes? Sí. Pues porque no podía. Sí, ¿no? y esta pregunta es una constante siempre como sociedad, ¿no? Siempre les digo, creemos que preguntar con esa intención a veces es como en buena onda, y la verdad es que es un tema como de revictimizar todo el tiempo y de también, no validación. Sí, y de formar, así como tenemos esta idea o este patrón de los agresores, ¿no? De que son unos monstruos, y muchas veces tampoco es así. También de las víctimas, ¿no? Pensamos que las víctimas deben ser estas víctimas perfectas, ¿no? De tiene que hablar cuando sucedió, de tiene que ir a denunciar, y muchas veces es que no sucede así. Las víctimas hablan cuando están listas para compartir sus experiencias, sus historias, y no todas las víctimas quieren denunciar también. No, y no todas las víctimas hablan. Exacto. Y yo de pronto digo, y muchas de las víctimas no hablan por no romper el círculo familiar, ¿sabes? Y sí, evidentemente es tremendamente valentía hablar, pero callártelo, guardarlo, saber qué te pasó y convivir con el agresor. Por no romper a la familia, también se necesita un coraje enorme. Por esta construcción, de nuevo, de cómo hemos familias crecido, perfectas. De la familia, y de priorizar, ¿no? La familia ante todo.
creo que estas ideas también son sumamente dañinas, ¿no? Porque no solamente impiden que rompas con el silencio, sino que también ese círculo de agresión siga persistiendo, ¿no? Porque si pasó contigo, seguramente pasó con muchas personas más, también de la familia. Seguro, eso es seguro. Esta parte de, pues siempre tener presente que ese agresor no fuiste su única víctima. Y más todavía si guardaste silencio. Pero también hay una parte de comprensión enorme de entender por qué muchas veces no se habla, ¿no? Y dejar de juzgar y dejar de criticar a la gente que no puede hablar, ¿sabes? Porque ponte en sus zapatos, ¿no? ¿Qué tal si fue su papá? Sí. ¿Qué tal que fue su hermano? ¿Qué tal que fue su mamá? No es fácil, no es fácil. Y más complejo todavía cuando uno se atreve a levantar la voz y no le creen, ¿sabes? Pero ¿cómo? Si toda la vida te hemos visto que eres hiper trabajadora, súper no sé qué tanto. Yo, Dafna, acostumbraba a tener unas máscaras enormes de la rescatadora, la que le ayuda a todos. O sea, yo mantenía mi casa entera, desde mi mamá, mi hermano y lo que se pudiera necesitar. Siempre estaba activa, hiper trabajadora, hiper fiestera, ¿no? Iba, venía, la cool, la reventada, la hippie, la sexy, la de esta, la otra. Pero cuando tenía un espacio de calma, nunca. Siempre tenía que estar corriendo, siempre tenía que estar salvando a alguien. ¿Por qué? Porque no me daba la oportunidad de voltearme a ver a mí. Sí, y es esto que mencionas es como como sociedad nosotros verlo de este lado y entender un poco el tema de la empatía, ¿no? No verlo como, ay, sí, vamos a ponernos en los zapatos, porque la realidad es que nunca vamos a poder ponernos en sus zapatos ni realmente sentir o vivir lo que viven las personas que pasan por algún episodio de abuso sexual infantil, de violencia, pero sí podemos tener esta empatía, ¿no? Sí podemos generar o ser esa persona a quien esa persona que está pasando por esta situación pueda acudir o pueda decir, sí es una persona que no me va a juzgar, que me va a dar la mano, que me va a escuchar. Claro. Muchas veces lo que se necesita es eso, es escuchar, más que dar consejos, más que decirle a las víctimas qué es lo que tienen que hacer, es escuchar. Eso creo que es el paso número 1. Si tuviéramos un decálogo de la empatía, siempre les digo, el escuchar sería el número 1, ¿no? Completamente, darles oportunidad de sentirse vistas o vistos. Con el libro, las historias que están escritas de todos, el resumen, después de que se leyeron, que llegaron toda esta parte sensible, en todos ha sido, gracias por verme, ¿sabes? Entonces, es muy complejo verse a uno mismo, ¿sabes? Y realmente quitarle como ese, pues, como estigma de que todos tenemos la capacidad de sanarnos, de crecer, de trascender. No, está muy cabrón, la verdad. No es un proceso fácil y es un proceso de toda la vida. Y por más que trabajes, vayas a terapia, escribas o haz lo que hagas, pues constantemente nos estamos tropezando con nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, nuestras ansiedades de adultos, de infantes, de todo, ¿no? Entonces, esta parte de la empatía social, de la empatía personal, de comprender que la gente pues le duele la vida muchas veces y está bien que le duela la vida, que la gente cambia, que muchas veces las relaciones se mueven de lugar y ya no caben, pues entonces honras la relación y dices, lamentablemente, ¿no? Ya no cabemos, en lugar de hacer todo un juicio marcial sobre la gente, ¿no? Cuando empezaba a escribir el primer libro, la maestra que me acompañó durante todo el proceso, la maestra Silvia Valdés, constantemente me decía, sin juicio, sin interpretación y sin condena, ¿sabes?
hacia ti, hacia los demás, hacia las acciones, hacia todo. Y si te pones a analizar esas 3 palabras, son tremendas, ¿no? Porque juicio es esa etiqueta que le pones a la persona de atrás. Tú eres así, ¿no? Interpretación, tú desde tu historia personal estás interpretando lo que esa persona está viviendo en su realidad. Y es imposible porque tú no estás parado ahí. Y por más que digas, me voy a poner en tus zapatos, no se puede, ¿no? ¿Y cuántas veces las condenamos? Es así, es tal, no sé qué, con razón. Sí. Y para ir cerrando, a mí me gustaría retomar algo de lo que tú acabas de mencionar, que es no creerle a las víctimas, a los niños, ¿no? Cuando nos dicen que esto está sucediendo, que esto está pasando, que se sienten de tal forma. Como adultos tenemos esa responsabilidad de creerles, de validar muchas veces incluso hasta sus emociones, ¿no? De las infancias. ¿Cuál es ese trabajo que nos toca como sociedad, como adultos, como cuidadores, como tutores, hacia las niñas, hacia los niños? ¿Y qué importancia tenemos en este proceso de sanación, en ese primer paso de creerle a las víctimas? Yo creo que lo más importante es la presencia. Y no en esta forma esotérica elevada, no, estar. Realmente estar para las infancias, para tus pares, ¿no? En la medida en la que estás, pues realmente puedes entablar una comunicación presente, consciente, y desde ahí, pues poco a poco empiezas a reducir tu juicio, tu interpretación y tu condena, porque realmente estás contigo y puedes estar con los demás. Y no me refiero a estar con los demás estando nosotros en una posición elevada, sanados, crecidos y trascendidos. No, para nada. Estar reconociéndonos de dónde venimos y qué cosas traemos en la mochila, entendiendo que también nosotros muchas veces reaccionamos desde nuestras propias piedras en la mochila y desde ahí, pues generar un mundo mucho más empático, ¿no? Yo creo que si llegamos a esta comprensión de que uno nunca sabe qué va a pasar en 5 minutos, no tenemos la vida comprada. Y desde ahí, ¿cómo quieres tener tus relaciones? ¿Cómo quisieras ser tu última mirada entre nosotras, con tus cercanos, llenos de odio, de resentimiento, de juicio, de condena, de descuido, de culpa porque no estás? Intentar ser mejor persona. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Para desde ahí poder prevenir todo lo que hay alrededor e intentar de manera consciente dejar de ser generadores de violencia, de todo tipo de violencia, de abuso sexual infantil, evidentemente, pero ¿cuántas veces somos generadores de violencia emocional, de negligencia, de descuido? Sí, fíjate que el fin de semana me invitaron a un podcast y hablando de este tema me pareció como que caí en cuenta que siempre ponemos un ejemplo y cuando te dan la vuelta con otro ejemplo dices, wow, también sucede en este espacio, ¿no? Les decía yo que somos generadores justamente de violencia desde edades muy tempranas, ¿no? Y me decían, bueno, pero ¿cómo desde edades muy tempranas? A ver, ponnos un ejemplo. Yo les decía, sí, cuando vas a la escuela y haces la ley del hielo. Claro, la indiferencia son de las cosas que más marcan en la vida. Y me decía la chica que me dijo, bueno, dame un ejemplo. Le decía yo, bueno, la ley del hielo. O claro, porque el impacto que tú estás generando en la persona con quien tú estás siendo indiferente, muchas veces, y en edades sumamente tempranas, hoy sabemos que son causa incluso de hasta el suicidio, ¿no? Es tremendo. Y ella me decía, es que y como que cayó en mente y de nuevo, las piedras que vamos cargando, como tú decías, en nuestra mochila cada uno, ¿no? Y me decía, fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque a mí me pasaba lo de la ley del hielo cuando era chiquita, pero con mis papás. O sea, mis papás cuando se enojaban conmigo me dejaban de hablar. O sea, podían pasar días y no me dirigían la palabra.
Entonces, claro, esa es esta parte que tú estás diciendo de estar presentes, ¿no? De no ser estos generadores de violencia, de ser más conscientes cómo nos comportamos como adultos hacia las infancias, si realmente estamos siendo una red de apoyo para las infancias, ¿no? Es esta responsabilidad que estamos teniendo, pero me parece también muy de reconocer el trabajo que están haciendo en ILAS, porque en este nuevo libro en el que nos estás trayendo el día de hoy, no solamente se habla del abuso sexual infantil hacia las infancias, ¿no? Sino otros tipos de abuso que también se viven en las infancias y que también es necesario que hablemos y también es necesario que trabajemos como sociedad y que los reconozcamos, ¿no? No los sigamos normalizando. Entonces, a mí me parece muy importante que nos invites a leer este libro, a compartirlo. Acabo de ver por ahí que dice que el prólogo lo escribió Saskia. sí. Entonces, a ver, platícanos de esto también. Pues el prólogo lo escribió Saskia, hemos logrado mucha empatía en esta parte de la causa social. Creo que vemos la causa social como un aspecto de responsabilidad y no acto de condescendencia, ¿no? Exacto. O de limosna o de caridad. O de compasión. No. Porque la palabra es empatía, no compasión. Exactamente. Yo creo que lo más importante de este libro es esa parte en donde se le da la oportunidad al lector de escribirse. Okay. Que ya después de haber leído las 12 historias en donde seguramente en algún momento se van a encontrar, ¿no? Porque pues todos hemos pasado por estas cosas. Esa parte, ese espacio íntimo en donde el libro se va a convertir pues en un espacio seguro, en donde pueden escribirse, en donde pueden encontrarse. Y después hay palabras bellísimas de Ángela Orozco, de Sebastián Arrechadera, de Gabo Molina, de allá de Zapopan, en donde abrazan esa posible historia que se va a escribir ahí. Es un libro que está pues lleno de humildad y de comprensión y de compasión, porque todos estamos dentro. Sí, es cierto, todos estamos dentro y lo importante es reconocer que tenemos dentro para poder trabajar en eso que venimos cargando todas y todos. Y si no lo quieres trabajar, está bien. Sí, pero nada más sabe que los tienes. Exacto. ¿Sabes? No quieres meterte a terapia, no quieres escribir, no quieres hacer nada, está bien. Solamente tenlo presente. Y volvemos a la presencia. Exacto. Yo te agradezco que nos hayas compartido, que por fin te hayamos tenido aquí. Ya sé. Y reconocer el trabajo que están haciendo en ILAS, tú, todo el equipo, porque me imagino y yo estoy segura que son muchas personas involucradas, muchas manos, muchas buenas intenciones. Muchos aliados también, eso es bellísimo. Aliados, y que eso es lo que está transformando realmente y le está dando sentido al trabajo de ILAS. Entonces yo los reconozco, las reconozco. Gracias. Y ojalá que sean muchas más aliados y aliados los que se unan y podamos pues poner un granito de arena todas y todos. Claro. Antes de irnos, ¿sí? Quiero que nos compartas 5 cosas que no sabemos de Dafna. Este es un trabajo justo de reconocernos. Sí. 5 cosas que no se saben de mí y que me dan pena, fíjate, ahí te va. Ok, a ver. 1, que cuando me pongo nerviosa, no puedo dejar de comer. Y me encierro en la despensa y me como lo que puedo, pero lo importante es que nadie me vea. Okay. Porque si me ven, ya no funcionó. Otra, que también cuando me pongo nerviosa muevo todos los muebles de mi casa. ¿En serio? Cambio a todos de cuarto, camas, sillones. Ahí está mi hija y dice, lo puede sí es comprobar. cierto. Empujo pianos, o sea, así. Soy bastante desesperada y impulsiva. Ok. De pronto el trabajo lo tomo como una salida, como un escape. Y creo que ya me pasé. No, van 3. Faltan 2. Amo las plantas. Mira. Amo las plantas. Mi momento favorito de la vida es regar plantas. Me fascina. O sea que tu casa debe estar llena de plantas. Y sí, ¿verdad?
Y la última. Una más. Ya no puedo tomar café y me da muchísimo coraje. ¿Por qué? Ay, me brinca el ojo. Bueno, miren, a mí, yo nunca he tomado café y no me gusta el café. Ay, no, yo lo amo, no tienes una idea. Era de mis placeres. Me dormía pensando en mi café de en la mañana. Así, te lo juro. Tomaba café y me dormí yo. No, me dormía así en la cama y decía, mi cafecito de mañana. Ajá, hasta que me empezó a brincar el ojo derecho y dije, ya no. Hice la prueba y me dejó de brincar. Ni modo. Ni modo. Bueno, yo te agradezco que nos compartes también las redes de Hilas. Sí. Las redes de Hilas, Hilas México, en Instagram, en Facebook, y yo estoy Dafna Viniegra en Instagram. Muchas gracias. La página web hilas.mx, y una cosa muy importante, al final hay un directorio de servicios, desde ayuda psicológica, ayuda legal, DIF, tarará, que creo que es muy importante porque mucha gente pregunta en dónde y vienen por localidad. Le pones tu código postal y te manda el más cercano. ¿Sabes qué? Eso me parece muy valioso porque muchas veces hablamos de estos temas, pero siempre sale una persona que necesita esa ayuda. Y darle como la herramienta completa de no solamente hablamos, no solamente compartimos, sino aquí es donde puedes tener ayuda, me parece muy valioso. Entonces, Hilas, ¿cómo es la página? México, la página es hilas.mx. Hilas.mx, así que muchas gracias, Dafna. Gracias. Y el pilón antes de irnos, saben. A ver cómo me va. A ver, sacar el ticketcito y solo leer el turno, ¿sí? Mira, dentro de las 5 me faltó, que ya no veo nada. El movimiento de las mujeres sufragistas en Estados Unidos fue determinante y conquistaron el derecho de voto por primera vez en el estado de Wyoming en 1869. Pero no fue hasta 1967 que las mujeres afroamericanas pudieron votar. Y es que ahí nos habla, bueno, siempre les dejamos como el dato y ya platicamos un poquito, pero ese es un punto en el que hablamos cuando hablamos de feminismo. El feminismo empezó como un movimiento y siempre es como una crítica que se le ha hecho al feminismo, ¿no? Sí. Para las mujeres blancas, privilegiadas, y pues ahí nos habla, ¿no? De hasta cuánto tiempo después vamos a hablar de que todas las mujeres tengamos todos esos derechos por los que ellas hemos luchado y se han conquistado, y cuestionarnos si realmente todas hoy gozamos de esos derechos, ¿no? No, y aquí dice 1967 en Wyoming. Ajá. En México fue en 1972. Sí, hace apenas menos de qué. 5. Pues yo tengo 50 y nací en el 75. Ajá. Pues hace 52 años. 52 años. Es una burla. Sí. Y siempre les digo, pregúntenle a sus abuelitas. Ya no me voy a enojar porque si no, pues, y no puedo tomar café. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Si tienen alguna pregunta, si necesitan que esta información llegue a muchas personas más, que la compartan. Por favor. Por favor. Y te agradezco, Dafna. Les agradezco mucho a Hilas por todo lo que están haciendo. Vean y vayan a comprar este libro y también el anterior. Sí. Así que muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio aquí en Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.